Muy buen día. Vamos a ver el día de hoy un pequeño sistema para poder correlacionar las gráficas de presión y de volumen. Y dice, un sistema que consta de 2 kilogramos de nitrógeno efectúa los cambios politrópicos mostrados en la gráfica volumen, presión. Entonces voy a tener mi gráfico, voy a tener que parto de un punto 1 hasta un punto 2 por una línea isotérmica. Es una curva. Después de ese punto 2 voy a mantener mi presión y voy a ir a un punto 3. Después de esa variación de volumen y presión, voy a regresar al primer dato. Entonces, aquí le voy a poner número 1, número 2 y número 3. Y bueno, esta línea va a ser la que define el volumen. Esta línea, el eje Y, va a definir mi presión. Y bueno, esta curva ya les mencioné que es una curva isotérmica. Entonces voy a realizar cada uno de esos aspectos para el punto 1, el punto 2, el punto 3 y nuevamente el punto 1. Entonces yo necesito calcular mi presión para cada uno de esos puntos, mi volumen y la temperatura que va a estar presente en cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, vamos a generar primero vamos a obtener los datos más generales para posteriormente obtener los datos por fórmula. Entonces voy a empezar con el paso 1. En el paso 1 o más bien aquí me faltaron algunos datos. El volumen en el punto 1 lo desconozco. El volumen en el punto 2 es de 4 metros cúbicos. Vamos a ponerle acá arriba. Metros cúbicos. Control Z. 4. En el punto 3 va a ser de 2 metros cúbicos. Nos faltaría cuantificar un valor. La temperatura ya sabemos que está en Kelvin. En el punto 1 no sé. En el punto 2, 600. Y me faltarían dos valores. Entonces, como en el punto 2, o más bien como es un proceso isotérmico del paso 1 al paso 2, entonces la temperatura va a ser igual para estas dos posiciones, 600 grados Kelvin. Entonces, la temperatura en el paso 1, de una vez la voy a escribir aquí, va a ser de 600 grados Kelvin. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Me faltaría verificar el valor de la presión en el punto 1.
así como su volumen. Pero ahorita lo vamos a hacer paso a paso. En el paso 2, vamos a observar que la presión 2 es igual a la presión 3. Va a ser igual a la presión 3. Por lo que aquí, bueno, no va a haber una diferencia de presiones. Y este proceso va a ser un proceso isobárico. Entonces, bueno, todavía no tengo valor, entonces no tengo que cuantificar. Voy a ir al siguiente valor. Voy a ir al paso 3. Y en el paso 3 voy a darme cuenta de que los volúmenes son iguales. Es decir, volumen 3 va a ser igual al volumen del valor 1. Y el volumen de 3 es de 2 metros cúbicos, así como el del volumen 1. Entonces, aquí le voy a poner el número 2 y el número 2. ¿Por qué? Porque esa es la cuantificación. Entonces, aquí es un proceso isocórico. ¿Sale? Bien. Y posterior a esto, voy a necesitar calcular las presiones y las temperaturas dentro de cada uno de esos procesos. Entonces, primero voy a calcular la presión por puntos. Entonces, vamos a, se los voy a poner aquí. Lo voy a desplazar un poco. Entonces voy a poner que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual, ya que es un gas ideal, voy a estar trabajando con número de moles, la constante R y la temperatura 1. Entonces, si yo quiero saber la presión, entonces voy a tener que va a ser número de moles por la constante R por la temperatura entre el volumen 1. Y descargando los datos, número de moles, pues bueno, yo no lo conozco, sé que es el nitrógeno, pero tengo que hacer mi conversión. Si son 2 kilogramos, voy a buscar cuánto es el factor del nitrógeno y lo voy a tomar en este concepto. Tiene un peso de 14 gramos. Entonces, vamos a hacer que este mismo concepto, por lo que hemos visto, puede ser 14 kilos. Vamos a manejarlo 14 gramos por cada mol. Pero como yo necesito pues el factor, entonces digo que por cada kilogramo voy a tener 1000 gramos. Entonces toda esta operación, ya cuantificándola, va a ser 2 por 1000 entre 14, que va a ser 142.85 mol del nitrógeno. Entonces aquí le voy a colocar paréntesis 14, no, 142.85 mol. La constante de los gases ideales 0.082 y aquí vamos a poner atmósferas por litro por cada mol Kelvin. Por la temperatura, ¿a qué temperatura estamos? A 600 Kelvin. Cierro paréntesis y voy con el valor del volumen. El volumen para el paso 1 es 2 metros cúbicos.
pero necesito también hacer el factor de conversión. 2 metros cúbicos. Y por cada metro cúbico, ¿cuántos litros tengo? Entonces voy a tener que verlo simplemente por diferencia o por volúmenes. Puede cuantificar que son 1000 litros. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2000 litros. ¿Vale? Entonces aquí lo pongo para que todas mis unidades estén acorde. Tengo mol con mol, litro y litro, y tengo Kelvin y Kelvin. Entonces, la presión me va a quedar en atmósferas. ¿Ok? Entonces, al hacer todo ese valor, pues sería 142.85 por 0.082 por 600. Esto entre los 2000 da un valor de 3.51 atmósferas. Ese sería el valor que yo cuantifico dentro de esta parte. Entonces, bueno, ese va a ser el valor que vamos a anotar acá arriba en nuestra tabla. La presión en el punto 1, voy a dar enter, es de 3.51 atmósferas. Y es la misma que está en el punto 3, que es 3.51. No es cierto, miento. La presión es distinta. Entonces, llevo ese primer dato. Ya tengo presión, volumen y temperatura del punto 1. Faltaría ahora del punto 2. Entonces, bueno, aquí en el punto 2, yo sé que es isotérmico, que el volumen varía, y a causa de que el volumen varía, la presión va a variar. Entonces en el punto 2 va a ser un volumen de 4 litros. Entonces, es lo que voy a ver. ¿Cómo se modifica dicha presión o dicho valor? Entonces, vamos a utilizar básicamente lo mismo. Es decir, presión 2 por volumen 2 va a ser igual a número RT2. Y entonces al realizar el despeje, porque quiero calcular la presión ahora en el punto 2, voy a tener algo muy similar. Como es el mismo compuesto, 142.85 mol por 0.082 atmósferas, litros por cada mol Kelvin, y su temperatura es la misma, 600 Kelvin, y el volumen ahora cambia a 4000 litros. Entonces al realizar esa operación, tengo que esta presión disminuye a 1.75 atmósferas. Y es lógico de acuerdo a mi gráfico. ¿Por qué? Porque de la presión 1 a la presión 2 disminuye. Entonces es 1.75. Por el otro lado, la presión 2 es igual a la presión 3, que es de 1.75. Y cuando regresemos a la presión 1, va a ser el mismo valor de 3.51.
Entonces faltaría ver el efecto o qué va a suceder en el punto número 3. Entonces, como en este proceso se modifica la temperatura y como no sigue una de las curvas, solamente sigue uno de estos efectos, vamos a ocupar aquí lo que es la ecuación que describe al, a esa misma situación. O sea, vamos a ocupar igual a de los gases ideales para poder realizar esa parte. Pero antes de pasar a eso, podemos darnos cuenta que en esta misma ecuación 2 podemos ocupar un efecto politrópico, ya que se presentan una serie de cambios. Bueno, esto se los voy a explicar mejor en otro video. Entonces vamos a hacer ahora el punto 3, donde yo necesito calcular ahora la temperatura. Entonces presión 3 por volumen 3 es igual a nRT de la 3. Entonces al hacer el despeje, como a mí me interesa calcular la temperatura, entonces aquí voy a requerir que la presión 3 multiplique el volumen 3 y que sea dividido entre el número de moles y la constante R. Por lo tanto, mi temperatura 3 va a ser igual. Y voy a ver cuánto es el valor de la presión 3 y el volumen 3. Presión 3, 1,75, volumen 3, 2. Entonces, la presión 3 es de 1,75 y el volumen 3, quedamos que es de 2 metros cúbicos. El número de moles ya lo teníamos cuantificado, que era 142,85 mol. Y esto va a estar multiplicado por la constante R de 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y al realizar esta operación nos da a dar que el volumen me equivoqué. Aquí era en litros porque tengo la unidad en litros, sería 2000 litros. Ahora sí, 1.75 por 2000, esto entre 142,80 por 0.082. Entonces la temperatura a ese punto, en esa nueva condición, va a estar a 298,79 grados Kelvin.
Entonces voy a cuantificar esa parte. Entonces, en el punto 3, la temperatura es de 298.79 y la temperatura en el punto 1 nuevamente de 600 grados Kelvin. Aproximadamente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, completando este tipo de cuadros para calcular en un ciclo cómo se van variando cada una de estas situaciones. ¿Sale? Entonces, está muy sencillo. Solo es cuestión de ir viendo cada una de esas correlaciones entre variables para poder realizar este dato. Entonces, que tengan excelente día y aquí nos vemos en el siguiente video.